El libro Alguien toca la puerta, de Andrés Montero. Segundo relato. Una noche de San Juan. Esta historia no me pasó a mí, sino que la escuché durante una noche de San Juan. Aunque en cierto modo sí me pasó a mí, porque me la contaron. Y cuando alguien te cuenta algo, es como si estuviera pasando justo en ese momento, como si cada pedazo de la historia sucediera ahí mismo. Así que tal vez sí me pasó porque me la contaron. Y además fue en el mejor contexto para contar historias. Una gran fogata en medio de la noche estrellada. Recuerdo que hacía mucho frío y que mi tía Bernardita nos decía a los chicos que nos teníamos que ir a dormir, mientras que mi tío Enrique, que era más entusiasta y menos preocupado de los resfríos, nos decía que nos teníamos que quedar. No van a dejar solo a don Jacinto, que trajo la guitarra y todo. En esa época mi tío Enrique se dedicaba a vender parcelas en el pueblo de Leida. Como estaba cerca de Santiago, a veces nos llevaban a mí y a mis hermanos a quedarnos por el fin de semana en la pequeña casa de madera que el administrador del fondo le prestaba a mi tío para que hiciera su trabajo. Mi tía Bernardita lo acompañaba y a veces también mis primos. Ese fin de semana de junio nos habían llevado a las parcelas de Leida, que está cerca de Llolleo, en la quinta región. Mi tío Enrique decía que esos dos pueblos se llamaban así porque muchos años atrás vivía en ese lugar un guaso que tenía camioneta y que le decía a los campesinos que le hacían dedos, que a la ida él los llevaba, pero que a la vuelta no. A la ida yo llevo, le gritaba desde la ventana, pero como hablaba muy rápido y sin modular mucho, cuando lo decía sonaba como a Leida yo llevo, y que por eso les pusieron Leida y yo llevo a esos dos pueblos. Era muy mentiroso mi tío Enrique. Recuerdo que aquella vez habíamos hecho un asado de pollo al orégano, la especialidad del tío. Supongo que peloteamos un rato con mis hermanos y anduvimos en bici. Todo eso durante el día. En realidad no me acuerdo bien, pero de lo que nunca me voy a olvidar es de lo que nos contó don Jacinto en la fogata. Don Jacinto era el cuidador del fondo, así que se veía mucho con mi tío Enrique. Mi tío lo había invitado esa noche a la fogata para compartir un buen vino navegado, que es el vino tinto que se calienta y se le echan naranjas, canela y azúcar. Los más chicos, claro, tomábamos bebida, pero nos sentíamos grandes porque compartíamos algo para tomar al calor del fuego, y eso que ya era hora de irse a dormir. Es que tienen que escuchar las historias de don Jacinto, decía el tío Enrique. Si es más mentiroso que yo, así que nadie se va a acostar todavía. Bernie, total mañana no tienen clase los niños. Por esas cosas queríamos tanto al tío Enrique. ¿Sabe que prefiero no contar nada, don Enrique?, dijo don Jacinto. Era un señor bajito y flaco, con bigote y chupalla. Debía tener unos 60 años y andaba siempre para todos lados con una guitarra chiquitita. Lo que pasa es que esta noche es muy rediabla para andar contando cuestiones, ¿ve? ¿Y por qué tan rediabla, don Jacinto? Si todas las noches son iguales. No, pues, don Enrique, no, pues, que no ve que hoy es 23 de junio y que el ligerito va a llegar la medianoche. ¿Qué importa que sea 23 de junio?, preguntó uno de mis hermanos. ¿Cómo que qué importa? ¿Y usted no va al colegio, don? ¿No sabe nada que pasa la noche del 23 al 24 de junio? Es la noche más larga del año, saltó mi hermano Raimundo. Me lo enseñaron en el colegio, el solsticio de invierno. ¿Y no le enseñaron nada más? Bueno, mañana es la fiesta de San Juan, dijo mi tía Bernardita, que por tan creyente que era, nunca se le olvidaba ni un santo del calendario. Y a eso me refiero, hoy la noche de San Juan. Yo me pensaba que por eso tenían prendido el fuego, como la noche es tan re larga. El día es muy corto. Así dicen que hay que prender fogatas para darle harta fuerza al sol. Eso decía mi pobre taita.
Yo me acuerdo muy bien de todas esas noches de San Juan que vivimos en mi tierra. Las mujeres andaban de aquí para allá pelando papas, para ponérselas debajo de la cama. ¿Y por qué? Parece que no saben nada ustedes los citadinos. La noche de San Juan es mágica, pero por lo mismo es la noche más terrible del año porque el maldito trata de hacer de la suya. ¿Quién es el maldito? El diablo, pues, dijo don Jacinto, que hablaba cada vez más despacio. El cola de flecha, el pata de hilo, como quiera llamarlo usted. Hay mucha magia en esta noche. Magia blanca y magia negra, pero uno tiene que tratar de agarrar la magia blanca, o si no, lo bueno de la negra. ¿Y qué tienen que ver las papas? Eso era para las solteras. Tenían que poner 3 papas abajo de la cama. Una pelá, otra medio pelar, y otra sin pelar nada. Justo a la medianoche, que es la hora del maldito, había que sacar una de las papas sin mirar. Si sacaban la sin pelar, iban a encontrar marido ese año. Si sacaban la a medio pelar, se iban a demorar más el asunto. Si sacaban la que estaba pelada, iba a estar soltera de por vida. Así fue. Mi hermana la Rosenda sigue soltera, y dice que fue culpa de la papa pelada que sacó una vez. Pero una noche yo hice lo mismo, porque decían que si lo hacía un hombre las papas le iban a decir si iba a tener mucho dinero, poco o nada. Y yo estaba cansado de ser pobre, ¿sabe usted? Andaba pata pelada todito el día, y lo que más quería yo eran unos zapatos bonitos, para no ir a la misa el domingo así tan desaliñado dando pena. Pero mi taita era un campesino pobre. Todos lo estábamos escuchando atentos, mientras la fogata iba haciéndose más pequeña a medida que se consumía la madera. Cada vez estaba más oscuro. A mí no me daba miedo, porque estaba mi tío Enrique, pero igual sentía como me iba palpitando el corazón. De pronto, don Jacinto detuvo su historia y sacó la guitarra, y se puso a cantar unos versos. Mi taita era campesino. Nunca tuvimos ni un cobre. Yo buscaba otro camino para no ser así de pobre. Toca bien la guitarra, don Jacinto, y lo celebró mi tío Enrique. Don Jacinto lo miró serio y le dijo: Usted nunca va a escuchar a otro que toque mejor. El único que quizás me podría hacer pelea es don Gaspar Cepeda, padre, de allá de San Pedro de Melipilla. Pero nadie más. Yo le voy a contar por qué. Y entonces ahí apenas iluminaba su cara flaca por la luz de las brasas, con su chupalla bien afirmada en la cabeza, y en la mano un vaso de vino navegado. Don Jacinto se puso a contar una historia de la noche de San Juan, una historia que había ocurrido casi 50 años atrás. Don Jacinto por entonces no era don Jacinto, sino que el Jacinto nomás. Tenía 12 años y ayudaba en la casa como podía. Como nos había dicho y cantado, su familia era muy pobre, así que al pequeño Jacinto no lo pudieron mandar a la escuela. Tampoco a ninguna de sus hermanas mayores. Él era el único hombre y tenía que ayudar a su padre en la siembra y cosecha. ¿Qué más podía hacer él? No sabía hacer nada más que trabajar en el campo y recitar de vez en cuando algunos versos que le escuchaba a los viejos. Le encantaba cómo entonaban esos cantos acompañándose con la guitarra. Pero ni para eso servía el pobre Jacinto. Por más que lo intentaba, ni un acorde podía hacer con el instrumento. Deja esa guitarra, hombre, si no voy a aprender nunca a tocar, le decía a los viejos. Así que la dejó, y no la volvió a tomar. Se pasaba el día trabajando y pensando en cómo podía hacerlo para conseguir plata, hacerse millonario y regalar a sus papás una casa linda donde no tuvieran que hacer nada más que descansar y hacerse viejos tranquilos. Don Jacinto nos contó que un día, en una de esas rondas de mentiras y de cantos que hacían los viejos, un amigo de su taita se puso a cantar sobre los entierros, como le llamaban a los tesoros que, se decía, andaban escondidos bajo la tierra. En la noche de San Juan se pueden pillar tesoros. Te podéis llenar de oro, si adivina dónde están. Muchas luces se verán, anunciando los entierros. Anda pronto hacia los cerros, y muestra que eres machito. Y si aparece el maldito, dale duro con un fierro.
Así, Jacinto se enteró de que era posible encontrar entierros en la noche de San Juan, porque se veían unas luces que indicaban dónde estaban. Claro que había que armarse de valor e ir solo, a medianoche, sabiendo que podía aparecer el maldito. Pero Jacinto ya no quería ser pobre, así que desde que escuchó esas historias sobre los entierros, se pasaba toda la noche de San Juan intentando ver esas famosas luces. Pero nunca tuvo suerte. 3 años seguidos se la pasó mirando hacia los cerros con un buen fierro en la mano, por si aparecía el diablo, pero nunca vio nada. Cuando cumplió 15 años, decidió que para la próxima noche de San Juan no se quedaría mirando. Ya estaba grande y tenía que dejar atrás esas historias de los viejos mentirosos. Pero justo ese año fue cuando escuchó a su taita hablando sobre la higuera, ese árbol que nunca daba flores. Pero la noche de San Juan es distinto. Le escuchó decir a su padre: a medianoche la higuera le brota una florcita en las ramas más altas. Es solo un segundo, pero si alguien la toma, va a ser rico y feliz para todita la vida. Lo malo del asunto es que no se puede mirar la flor, porque el que la ve, bueno, dicen que el que la ve cae en la desgracia más desgraciada por los siglos de los siglos. Por eso nadie ha podido agarrar ni una. Por eso somos todos pobres. ¿Sería verdad? Jacinto decidió hacer una última intentona en la noche de San Juan. Así que cuando llegó el 23 de junio, buscó durante el día alguna higuera y encontró una en un fondo vecino. No podía pedir permiso para entrar. Iba a tener que saltarse las rejas de alambre de púa nomás. Jacinto preparó todo. Trabajó normalmente durante el día y cenó con la familia, mientras sus hermanas seguían pelando papas para ver qué suerte le indicaban sobre sus futuros casamientos. Cuando ya todos se habían ido a acostar, Jacinto dijo que se iba a quedar arreglando algo afuera de la casa. Nadie sospechó nada. Total, desde hace varios años que el Jacinto se quedaba mirando hacia los cerros, por si veía las luces que anunciaran algún tesoro. El pobre Jacinto. Lo que no sabían es que esa noche él iba a dar un paso más allá. De modo que 15 minutos antes de la medianoche, Jacinto se puso en marcha hacia el fondo vecino, intentando no hacer ruido y, por supuesto, sin avisarle a nadie. Llevaba algunos trozos de pan para tirarle a los perros que le salieran. Así no le iban a ladrar. Paso a paso, sin detenerse, se iba acercando al fondo donde esa higuera lo esperaba. Pero cuando ya llevaba varios minutos caminando, recordó que no había traído ningún fierro por si se le apareciera el maldito. El susto que le dio, así que se volvió a la casa al trote, pero no encontró ningún fierro o palo que le pudiera servir. Y no podía entrar a la casa a buscar el suyo, porque lo iban a descubrir levantado a esas horas. Lo único que vio afuera de la casa fue una guitarra chiquitita, con las cuerdas viejas. Una guitarra que su taita había estado tocando en el día y que se le había quedado a la intemperie. Con esto le pego al diablo se aparece, pensó Jacinto, y sin darle más vueltas al asunto, partió corriendo de vuelta hacia la higuera. No había luna esa noche. Lo único que se veía eran las estrellas y las luces de las fogatas que encendían todos los campesinos para darle fuerza al sol. Pero ya era tarde y todo el mundo estaba guardado en sus casas para no encontrarse con el maldito que se podía aparecer a medianoche. A Jacinto le sonaba el corazón como un tambor, pero estaba decidido. Tenía que atrapar la flor de la higuera para tener platita y sacar a sus taitas de la pobreza campesina. Al llegar al fondo, soltó la reja de alambres de púa y se hizo un corte. Pero ni se preocupó, no le dolía nada. Solo quería llegar pronto a la higuera antes de que diera la medianoche. De pronto lo vio, oscura y sombría, solitaria como ella sola. El viento movía apenas las ramas. Jacinto dejó la guitarra en el suelo y trepó ágil por la higuera, hasta las ramas más altas,
donde se decía que aparecía la flor en la noche de San Juan. ¿Qué hora sería? ¿Cómo iba a saber dónde estaba la flor si no podía verla? Ahí trepado en el árbol, pensó si a lo mejor no serían puros cuentos de los viejos mentirosos. Se quedó esperando, largo rato tratando de adivinar el momento en que diera las 12 de la noche. Estaba todo tranquilo. ¿Habría pasado ya su oportunidad? ¿Se había retrasado cuando fue a buscar la guitarra? Tal vez ya era mejor bajar de la higuera, antes de que lo pillara los dueños del fondo. Pero cuando estaba a punto de bajar del árbol, de pronto el viento se hizo muy fuerte. Las estrellas empezaron a titilar, los perros se pusieron a aullar, y Jacinto cerró los ojos. Había llegado a la medianoche, y podía ser que el maldito anduviera por ahí. No podía ver la flor, que seguramente iba a brotar en ese mismo instante. Movió las manos buscando a tienta la flor maldita, pero solo tocaba ramas, y era tanta su desesperación que en un mal movimiento la rama donde apoyaba su pie izquierdo se quebró, y Jacinto cayó al suelo desde lo alto del árbol, golpeándose toda la espalda. Quedó ahí tirado unos segundos, muerto de susto y con mucho dolor. Sentía cómo le corría la sangre por la cara. Los perros se habían quedado callados, pero el viento seguía tan fuerte que las cuerdas de la guitarra comenzaron a moverse y a emitir algunos sonidos. Jacinto se incorporó y tomó rápido la guitarra para que no hiciera ruido y atrajera al maldito, o, en el mejor de los casos, a los dueños del fondo. Se quedó con la guitarra en posición de quien va a tocar, pero sujetando con fuerza las cuerdas para que no sonaran. El viento se hacía más y más fuerte, y el dolor de la caída lo mareaba. Tenía que salir de ahí. Intentó incorporarse, pero cuando trató de hacerlo se dio cuenta de que no podía moverse, y no era culpa de la caída. Algo lo tiraba al suelo, cada vez que intentaba moverse. Tembló de miedo. En ese instante sintió una fuerza de otro mundo, que le obligó a poner las manos sobre las cuerdas de la guitarra y empezar a tocar. Jacinto quería detenerse, pero no podía. Sus manos bailaban solas sobre las cuerdas y las melodías que sonaban eran maravillosas. No entendía qué estaba pasando. Si él no sabía tocar. Quiso dejar la guitarra, pero no pudo. Lo intentó nuevamente, con más fuerza, pero era imposible. La guitarra sonaba cada vez más fuerte, y gracias a Dios el viento impedía que el sonido llegara a la casa de los dueños del fondo. Pasaron 10 minutos y Jacinto seguía tocando sin parar. Pasó una hora y las manos de Jacinto seguían moviéndose como si fuese un concertista. Pasaron 2 horas, y aunque no podía más de cansancio, la fuerza no la abandonaba, y la guitarra seguía emitiendo esas melodías únicas, irrepetibles, maravillosas, siempre bajo la higuera en esa noche de San Juan. No pudo dejar de tocar en toda la noche. Sentía miedo, sentía euforia, quería irse a su casa y al mismo tiempo no quería dejar de tocar. Solo cuando el sol apareció tímidamente por encima de los cerros, sus manos se relajaron y pudo soltar el instrumento. Entonces se fue corriendo hacia su casa, y ahí lo estaba esperando su mamá, que lo agarró a cachetadas por haberse ido hacía la noche. Luego apareció su taita sacándose el cinturón, para darle una buena reprimenda. Pero en ese momento Jacinto tomó su guitarra y se puso a tocar. Las melodías seguían siendo hermosas, y los dedos bailaban sobre las cuerdas. Sus padres lo miraban sin saber qué decir, y Jacinto no dejaba de tocar. Al rato llegaron las hermanas, y después algunos vecinos, pues nadie podía entender cómo era que Jacinto había aprendido a tocar guitarra de un día para otro. Cuando le preguntaron, él contó lo que había pasado sin guardarse nada. Al finalizar su relato, su padre y los vecinos se miraron. Nadie sabía cómo decirlo. ¿Era verdad entonces?, dijo uno de los vecinos con voz baja, sin mirar a nadie. Era verdad que quien se pone bajo la higuera con la guitarra en una noche de San Juan aprende a tocar el instrumento por obra del maldito. Son los dedos del diablo los que tocan. A Jacinto le quitaron la guitarra
en ese mismo momento y le prohibieron tocar por el resto de su vida. La historia corrió veloz por todos los campos y a veces venía gente de lejos a pedirle que tocara un poco la guitarra. Pero cuando esto pasaba, Jacinto solo podía decir: «Lo siento, no me dejan». Solo cuando fue mayor y partió a vivir a Lleida, se llevó consigo esa pequeña guitarrita. Nunca pudo ser millonario, ni sacar a sus padres de la pobreza, porque nunca le dejaron tocar el instrumento que lo podría haber hecho famoso. Y ahora ya muy tarde, nos dijo don Jacinto, con su vaso de vino en una mano y bien sujeta la chupalla en la cabeza, frente a esa fogata que se iba apagando. No puedo hacerme famoso como guitarrista. Ahora toco solo de noche, sin que nadie me vea, porque no quiero que nadie sepa cómo aprendí a tocar. Y mirando las brasas ya casi consumidas, agregó: «Pero la noche de San Juan, como esta, toco pa' que el maldito me escuche, y sepa que sigo vivito y coleando». Yo le iba a preguntar algo, pero en ese momento la tía Bernardita dijo que ya estaba bueno de escuchar historias, y que era hora de irse a dormir. «¿Por qué, Bernie?», preguntó mi tío Enrique. «¿Qué hora es?». Mi tía le iba a contestar, pero en ese momento sentimos un viento muy fuerte que hizo que las brasas se prendieran de nuevo y los perros se pusieran a aullar, y las estrellas titilaron como si tuvieran frío. Nadie dijo nada y nos pusimos todos de pie rápido para entrar a la casa. Antes de pasar a las piezas, miré el reloj de la cocina. Era medianoche. Fin.